Sean todos muy bendecidos y bienvenidos a mi canal Ministerio de la Palabra de Casa en Casa, en donde queremos leer todos los días un capítulo de la Biblia, de nuestra Sagrada Biblia que es lumbrera a nuestros pies. Capítulo 23 del profeta Jeremías. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas, de todos los países a donde las había expulsado, y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán. Y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo, e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien, por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado para que habiten en su propio suelo. A los profetas. Se me parte el corazón en el pecho, se aflojan todos mis huesos. Soy como un hombre borracho, como un hombre vencido por el vino, a causa del Señor y a causa de sus santas palabras. Porque el país está lleno de adúlteros. Sí, a causa de la maldición, el país está de duelo. Se han secado las praderas del desierto. Ellos corren hacia la maldad y emplean su fuerza para la injusticia. Hasta el profeta y el sacerdote son impíos. Aún en mi propia casa encuentro su maldad, oráculo del Señor. Por eso su camino será para ellos como un terreno resbaladizo. Serán empujados a las tinieblas y allí caerán, porque yo atraeré sobre ellos una desgracia. En el año de su castigo, oráculo del Señor. Entre los profetas de Samaria yo he visto el desatino. Ellos profetizaban por Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. Pero entre los profetas de Jerusalén he visto cosas horribles. Son adúlteros, viven en la mentira, tienden la mano a los malhechores, y así nadie se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y los habitantes de la ciudad como Gomorra. Por eso, así habla el Señor de los ejércitos contra los profetas. Yo les haré comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la impiedad a todo el país. Así habla el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que profetizan para ustedes. No hacen más que ilusionarlos.
Lo que dicen son visiones de su imaginación, no lo que sale de la boca del Señor. Ellos se atreven a decir a los que desprecian la palabra del Señor: ustedes tendrán paz. Y a los de corazón obstinado les dicen: no les sucederá nada malo. Pero ¿quién de ellos asistió al consejo del Señor para ver y escuchar su palabra? ¿Quién prestó atención y oyó su palabra? Miren el huracán del Señor. Se ha desencadenado el furor. Se desata el torbellino y se abate sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no se volverá atrás hasta haber ejecutado y cumplido los designios de su corazón. Al término de estos días, ustedes comprenderán esto claramente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran asistido a mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus acciones. ¿Acaso yo soy Dios solo de cerca, oráculo del Señor, y no soy Dios de lejos? ¿Puede un hombre esconderse en un lugar secreto sin que yo lo vea? Oráculo del Señor. ¿Acaso no lleno el cielo y la tierra? Oráculo del Señor. Yo escuché lo que dicen los profetas que profetizan falsamente en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo continuará esto en el corazón de esos profetas que profetizan falsamente y vaticinan sus propios pensamientos engañosos? Con los sueños que se cuentan unos a otros, ellos piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus padres olvidaron mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que cuente ese sueño, y el que tenga mi palabra, que pronuncie fielmente mi palabra. ¿Qué tiene en común la paja con el grano? Oráculo del Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Oráculo del Señor. ¿Como martillo que pulveriza la roca? Por eso, aquí estoy contra los profetas, oráculo del Señor, que se roban mis palabras unos a otros. Aquí estoy contra los profetas, oráculo del Señor, que sueltan su lengua para profetizar oráculos. Aquí estoy contra los profetas, que profetizan sueños engañosos, oráculo del Señor, que los cuentan y extravían a mi pueblo con sus mentiras y sus jactancias, siendo así que yo no los envié ni los mandé, y que no sirven de nada para este pueblo, oráculo del Señor. Y cuando este pueblo o un profeta o un sacerdote te pregunten: ¿cuál es la carga del Señor?, tú le responderás: ustedes son la carga, y yo los arrojaré, oráculo del Señor. En cuanto al profeta, al sacerdote o al hombre de este pueblo que diga: carga del Señor, yo castigaré a ese hombre y a su casa. Así deberá hablar cada uno con su prójimo o con su hermano. ¿Qué ha respondido el Señor? ¿Y qué ha dicho el Señor? Pero ustedes no mencionarán la carga del Señor, porque la carga para cada uno será su palabra, ya que ustedes han distorsionado las palabras del Dios viviente.
el Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Al profeta le hablarás así: ¿qué te ha respondido el Señor? ¿Qué ha dicho el Señor? Pero si ustedes dicen, carga del Señor, entonces, así habla el Señor, ustedes han pronunciado esta palabra, carga del Señor, siendo así que yo les prohibí que dijeran carga del Señor. Por eso yo los levantaré como una carga y los arrojaré lejos de mi presencia a ustedes y a la ciudad que yo les he dado, tanto a ustedes como a sus padres. Yo les infligiré un oprobio perpetuo y una ignominia eterna, que no se olvidará jamás. Es palabra del Señor.